Corrillos Televisión presenta Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, soy Juvenal Bolívar. En Reporte Especial abrimos espacio al testimonio, al contexto, a la otra versión. Hoy un caso que ha marcado la agenda judicial y política de Santander, Vitalogic. Nuestro invitado, Abelardo Durán, condenado a 12 años de prisión, nos comparte su visión sobre lo que considera una decisión injusta. Bienvenido. En esta emisión abordamos uno de los procesos judiciales más controvertidos de los últimos años, el caso Vitalogic, una parte de ello, un contrato, una investigación, una sentencia, pero también una historia humana detrás del expediente. Nos acompaña uno de quienes fueron parte del proceso y que a la postre, pese a que fue uno de los que inicialmente desde el interior de la EMAD logró revelar lo que se venía entramando, hoy sale sentenciado y no se tuvo en cuenta parte de lo que fue su testimonio y de lo que fue el papel que jugó durante ese término de tiempo. Vamos a hablar con él, vamos a conocer lo que aconteció con él y por qué dice que fue sentenciado injustamente en esta primera instancia. Abelardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Juvenal, muchas gracias por la invitación. Bien, el contrato Vitalogic relacionado con la gestión de residuos sólidos mediante tecnologías avanzadas fue objeto de múltiples cuestionamientos. La Fiscalía lo señaló como uno de los responsables de direccionar el proceso contractual. Estamos hablando de un contrato de consultoría en el cual era la entrada de esas nuevas tecnologías a Bucaramanga. Recordemos que el alcalde Rodolfo Hernández en ese entonces estaba decidido a, comercializar energía a partir de el Carrasco y todos esos desechos, dándole en un arriendo a una empresa para que desarrollara esta actividad de nuevas tecnologías. Sin embargo, para hacerlo, para entender en contexto, hay que mencionar, Abelardo, que se hizo un contrato de consultoría con la EMAD, en el cual se suponía que a través de lo que se definiera técnicamente se daba el inicio o por lo menos se permitía la entrada de esas nuevas tecnologías. Háblenos en contexto, ¿de qué se trató ese contrato de consultoría? Bueno, inicialmente llega la administración de Rodolfo Hernández en el año 2016 y recordemos que para esa época estaba como gerente Samuel Prada. A él lo sacan de la empresa de Bucaramanga en marzo, lo indemnizan porque él tenía un contrato a término fijo y en el mes de junio llega José Manuel Barrera Arias, en el mes de junio, y él llega de una vez con una directriz: necesitamos realizar la contratación o quién sabe las nuevas tecnologías. Entonces, como no había un experto internamente, era necesario contratar a alguien que supiera las nuevas tecnologías. Entonces, naturalmente, se inicia el proceso de contratación de alguien que supiera y realizara los términos para la contratación de las tecnologías que iban a transformar los residuos sólidos. Así es como nace. Entonces llega José Manuel Barrera en junio del 2016 y a principios de agosto ya estaba contratado Jorge Hernán Alarcón, quien era el contratista que quedó. ¿Estamos hablando de qué año? En el año 2016, año 2016, cuando inicia en el periodo de la administración de Rodolfo Hernández. Ok, para ponerlos en contexto, nosotros como Corrillos sacamos la revelación de la existencia de un entramado con Vitalogic, fue en diciembre de ese mismo año, 2017. O sea que pasó un año específicamente en el proceso y nadie se había dado cuenta que existía un entramado. O sea que usted tampoco lo sabía que existía detrás una serie de movimientos para darle la entrada a través de lo que se llama ese contrato de consultoría. ¿Cuál fue la función suya en la EMAD y qué tuvo que ver usted con ese contrato? En nuestro deber funcional, porque hoy día estoy condenado, en nuestro deber funcional
y dentro de las obligaciones que yo tenía, yo era el subgerente técnico operativo de la empresa de Bucaramanga, dentro de el proceso precontractual, pues se hacía un informe de oportunidad y conveniencia que lo hizo el jefe de disposición final y se hizo todo el proceso, las invitaciones, publicaciones y demás. Cuando llegan llegan tres propuestas que fueron a 3 personas que se invitaron, ahí es donde entro yo. Entonces llegan las 3 propuestas y calificamos normal como cualquier contrato, y ese fue mi ejercicio. Por haber firmado y por haber avalado a ese contratista, pues hoy día estoy inmerso en este problema. Pero esa fue mi función que la venía realizando como cualquier otro contrato que era natural dentro de la empresa, se hacía. Nos reuníamos, nos sentábamos, calificábamos, y por haber plasmado mi firma, por eso estoy yo ahí. En algún momento leí en la sentencia que usted, digamos, se le responsabiliza por haber redireccionado ese contrato. ¿Lo redireccionó? No, jamás en la vida. Es más, no tenía cómo redireccionarlo. Primero, como anuncié inicialmente, era una nueva administración. El gerente también era nuevo. El gerente no llevaba ni un mes cuando empezamos todo el proceso precontractual. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando detrás de todo este entramado. Nos dimos cuenta posteriormente, después de la contratación de este consultor, nos dimos cuenta cuando empezamos a tener presiones, nos estaban acosando constantemente, tanto el mismo gerente, que era José Manuel Barrera, como el mismo alcalde, para que efectivamente se direccionara el tema. Cuando eso sucede, por eso es que un año después, en junio del 2017, nosotros fuimos a la fiscalía y denunciamos ese caso de corrupción. ¿Quiénes fuimos? César Fontecha, que era el director jurídico de la empresa de Bucaramanga, y yo, Abelardo Durán, quien era el subgerente técnico operativo de la EMAP. ¿En qué forma, en qué elemento, cómo percibió usted que realmente ese no era un verdadero contrato de consultoría, sino, digamos, un acto de corrupción? Cuando en el mes de octubre del 2016 salen los primeros pliegos elaborados por este consultor, y estos pliegos realmente no tenían la tecnicidad que ameritaban para sacar y solicitar unos posibles propuestas de tratamiento de residuos sólidos. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, lo anunciamos internamente en la empresa, descolgaron esos requisitos o esta solicitud para que llegaran a ver algunas propuestas, los bajaron, los mejoraron en el mes de febrero del año 2018, y ahí es cuando inicia todo el tema. Ellos lanzan la propuesta, hacen la licitación pública para que lleguen propuestas. Ya en el mes de mayo es cuando se presentan, llegan 2 propuestas, que entre esas está una, que es Vitalogy, y llega otra, se me escapa el nombre de la otra, pero era un copy-paste de internet. El de Vitalogy pues tenía más cuerpo, pero no tenía los requisitos habilitantes que se exigían. Y llegó un tercero, posterior al cierre del recibido de las propuestas. Ahí nos dimos cuenta nosotros, aquí algo está pasando. César Fontecha, cuando abre la propuesta de Vitalogy, se da cuenta que se había solicitado una póliza de cumplimiento y ellos habían traído una fianza. En ese caso, en ese momento, en ese instante, César dice, hay que declarar desierto. De una vez se paró el gerente de la empresa de Bucaramanga, José Manuel Barrera, y en un rincón le dijo, venga, usted se le va a atravesar al señor alcalde. Sí, ¿qué pasó? Entonces, por eso yo me solidarizo, pues obviamente, y respondo también con lo que está diciendo César Fontecha, y digo que efectivamente mi decisión y mi punto de vista también es declararlo desierto. Bien, hoy, televidentes, estamos, digamos, rompiendo el silencio por parte de Abelardo, quien durante todo el transcurso de estos años ha sido nombrado durante el proceso, pero nunca había salido a los medios de comunicación. Hoy lo está haciendo, hoy su corazón, digamos, lo lleva a que tiene que dar una explicación, porque parece ser que dentro del proceso no se le permitió o no se tuvo en cuenta todo eso que usted desarrolló e hizo para tratar de también revelar la existencia de un entramado, y sale salpicado incluso.
Pero digamos que sigamos en la línea de tiempo. Usted habla de unas presiones por parte del gerente Barrera y del señor alcalde. ¿Cómo fueron esas presiones? Eran llamadas constantes por parte del señor alcalde, que al interior de la empresa el gerente presionaba, pues obviamente porque él decía que la directriz era el señor alcalde de su momento, que esto hacía parte del plan de gobierno del señor Rodolfo y que necesitábamos sacarlo adelante. Y que efectivamente el Carrasco se necesitaba cerrar, entonces necesitaba una tecnología y que este era el momento. Nos dimos cuenta que efectivamente algo estaba pasando, había muchas presiones, nos fuimos para la fiscalía, hablamos con el director seccional, nos encaminó para hablar con el coordinador de investigadores, Óscar Gutiérrez, y él nos recibe la denuncia del caso de corrupción Vitalogy. Le dijimos, aquí está sucediendo algo, aquí están nuestros números telefónicos, investíguenos a todos, pero hay muchas presiones y hay muchos intereses de por medio. Bien, mirando en retrospectiva, Abelardo, ¿hubo decisiones que usted lamenta haber tomado, aunque hayan sido legales, en ese momento? La decisión que yo efectivamente hoy día me arrepiento es de haber denunciado. Después de esta denuncia, tanto para César como para mí se nos convirtió, fue un infierno estar dentro de la empresa de Bucaramanga. Posteriormente nos decían a nosotros que teníamos que avalar o no. Nosotros firmamos un documento donde no avalamos esas nuevas tecnologías porque no era viable en ese momento para la empresa de Bucaramanga ni para la ciudad, porque las condiciones no estaban dadas, porque la tarifa, la estructura tarifaria no reconocía la comercialización de energía, porque esta empresa se iba a autofinanciar con la comercialización de energía. Por lo tanto, y la energía como ellos la pretendían vender, pues era mucho más costosa, era un negocio que nacía muerto. En su momento le dijimos al señor alcalde y al señor gerente que venían por dos cosas. Una, por posible demanda al municipio o a la EMAP, por un desequilibrio económico y financiero, por haber aceptado sus condiciones, que esa era una de las posibles eventualidades, o iban a lavar plata, una de las dos. En ese momento nos dijeron, firmen lo que tengan que firmar, pero háganlo. En el octubre del 2017 firmamos ese documento y de ahí para atrás, hacia adelante, fue un infierno. A César Bontecha y a Abelardo Durán nos sacan de la empresa de Bucaramanga en febrero del 2018, nos hacen un falso positivo, nos hacen un montaje, nos echan de la empresa, nos echa Rodolfo Hernández, siendo presidente de la junta directiva de la EMAP, no el gerente. Nos violan la presunción de inocencia, nos violan el debido proceso en ley de garantías. Nosotros demandamos con esto a la empresa de Bucaramanga y hoy día la justicia laboral nos termina también haciendo un lado, no nos da la razón. Preocupante, porque deja una puerta abierta, no solo por lo que nos llevan a nosotros, sino para los demás trabajadores. Despido que es una retaliación porque ustedes se venían oponiendo a las irregularidades que se estaban presentando con ese contrato. ¿El contrato número qué? Contrato de la consultoría 096. Ok, listo. ¿Qué aspectos de su participación cree que fueron malinterpretados o tergiversados por la Fiscalía o por el juez de la sentencia? Nosotros que estamos viendo ahorita, y es que le dan un principio de oportunidad al exgerente de la EMAP, a José Manuel Barrera, y le dan total credibilidad a él. Él, dentro de sus cosas, dentro de sus anuncios, dice que tuvo una reunión él, Rodolfo Hernández, el consultor, y César Bontecha, y que después de esa reunión hubo el direccionamiento. A mí realmente no me consta que hubo reunión, para mí eso es falso. Adicionalmente a eso, nunca hubo direccionamiento. A mí nadie me dijo nada que tenía que firmar eso. Donde me lo hubiesen dicho, créeme, Juvenal, que con el cargo que yo tenía, en el nivel jerárquico que yo estaba dentro de la empresa, que era el subgerente técnico operativo, yo llevaba más de 20 años en la EMAP. Tenía la oportunidad de pararme y decir, no firmo eso, pero yo lo firmé naturalmente.
Bien, hay un video que quiero presentarles a continuación, que es el video del coordinador de investigadores de la Fiscalía, Óscar Gutiérrez. ¿Ese video de qué se trata? Él, la Fiscalía lo sube al estrados como testigo y él dentro de en este video se va a anunciar donde él... A él fue que usted le presentó la denuncia, Sí, ¿no? señor. Pero ustedes se van a dar cuenta cómo da vueltas para que realmente reconozcan que César Fontecha y Abelardo Durán fuimos los que denunciamos este caso de corrupción. Ahí nos vamos a dar cuenta efectivamente que no querían reconocer que nosotros fuimos los denunciantes. Y ahí está la evidencia en ese video. Y que gracias a ustedes se destapó el entramado, porque si no, no se hubiese sabido, ustedes inclusive hubieran dejado que eso pasara, que se hubieran robado la ciudad y lógicamente estuviera hoy un proyecto que no tenía ni pies ni cabezas. Vamos a ver este video en el cual precisamente está siendo indagado el jefe o el coordinador de investigadores de la Fiscalía, al mismo que usted le entregó la denuncia de que estaba sucediendo cosas raras y que él no es contundente de decir sí, ellos fueron los que denunciaron inicialmente. Aquí está. Doctor Oscar, buenos días. Buenos días, doctor Carlos Ortiz, ¿cómo me le ha ido? Bien, doctor, muchas gracias. Doctor Oscar, quisiera preguntarle acerca de si usted conoce le encantaba aquí al doctor César Fontecha. Sí, sí, señor, sí lo conozco, sí lo distingo. Doctor Oscar, quisiera preguntarle si usted le recibió al doctor César Fontecha una denuncia sobre este proceso. Para el momento, pues el tema de denuncia de este proceso específicamente no. Cuando el señor Fontecha llegó a mis instalaciones o a mis oficinas, el señor Fontecha llegó con una denuncia específica del proceso licitatorio, más no del proceso de la consultoría, que es el proceso macro. Ok, el proceso macro es, perdón, ¿cuál es el proceso macro? Lo que tiene que ver con el proceso de licitación pública, de la licitación pública, no con el proceso de la consultoría. Él denunció, supo cómo se introdujo esta denuncia. ¿Usted la recaudó? Sí, yo recaudé los elementos y recaudé elementos ahí de la denuncia del señor. Cuando hace referencia a la licitación, ¿podría decirnos a qué licitación se refiere? A la licitación de la nueva tecnología, a la licitación de lo que es el contrato con el contratista o el oferente Vitalogy. ¿Y en qué recuerda, en qué consistió esa denuncia? En aportar pues todas las evidencias relacionadas con la licitación pública. Al doctor César, además del doctor César Fontecha, ¿lo acompañó otro funcionario? Lo acompañó otro funcionario del EMAT, que fue el director técnico, creo que fue el que venía, el doctor Abelardo, si mal no recuerdo, llegaron los dos. ¿Qué forma, o si recuerda cómo se recaudó, bueno, qué modalidad de denuncia se utilizó en ese momento? Este proceso se inició a través de una iniciativa investigativa, a la cual creo que es la que estamos llevando, o a través de una acumulación, no recuerdo exactamente porque el tiempo pues ya ha pasado, eso fue como en el año 2018 y yo todos los días recibo información. No, doctor Oscar, de cómo recibió la denuncia del doctor César, bajo qué modalidad, si lo recuerda. No, él aportó la documentación y se hace por parte de nosotros. Si mal no recuerdo en este momento, no lo tengo claro, doctor, porque tendría que mirar esa parte de los archivos, pero si él me entregó como información relacionada con toda la parte del proceso de la licitación pública. Bueno, doctor Oscar, no son más preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Fiscalía va a hacer contrainterrogatorio. ¿El doctor Fontecha y su acompañante hicieron algún aporte frente al proceso de consultoría que hoy nos convoca? No recuerdo que haya aportado nada con esa información. Gracias, no más preguntas.
Defensa. Correcto. Doctor Oscar, inicialmente, cuando se inició la investigación, ¿por cuál proceso se inició esta investigación? Por la licitación pública. No más preguntas, señoría. Muchas gracias. Fiscalía. Sin preguntas, señor juez. El proceso judicial incluyó audiencias públicas, filtraciones a medios y una narrativa acusatoria que se consolidó antes del fallo. Queremos explorar cómo vivió usted esta etapa de investigación. ¿Considera, Abelardo, que el juicio fue justo y que se respetaron sus garantías procesales dentro del margen de la imputación hasta la sentencia? ¿O usted siente que hubo vacíos que a la postre llevaron a la sentencia contra usted? Pues los tiempos y a mí me garantizaron efectivamente la defensa. No puedo negar que esto haya sucedido. La justicia obró en sus tiempos normales, en las audiencias normales. ¿Cómo arranca esto? Arrancamos con el juez décimo, el magistrado, el juez César, se me escapa el apellido de él ahorita, quien fue el que condenó al ingeniero Rodolfo Hernández. En su condena inclusive, él me saca a mí, dentro del fallo donde condena a Rodolfo Hernández, me saca a mí de ese proceso. Y él dice que yo no tenía nada que ver con ese tema. Él estaba con nosotros en nuestro proceso, pero él no podía, como ya había fallado en el caso de Rodolfo Hernández, él no podía continuar. Por esa razón, estuvimos con otro juez, que es el juez 11, que es el juez, se llama Juan Carlos Morales, y él llevaba como 3 audiencias. Sin embargo, con esas 3 audiencias él determina, pues obviamente con la investigación que realizó al interior, y nos condena. Creemos nosotros y con nuestra defensa que no se tuvieron en cuenta muchas pruebas de las que nosotros entregamos. Dentro de esas, la denuncia que nosotros realizamos. Nosotros somos los denunciantes, y ustedes se dan cuenta que los que realizaron todo el entramado y con los que realmente tienen pruebas hoy día están como si nada, pero los que denunciamos estamos hoy día condenados. Inaudito, pero es lo que me está tocando vivir hoy día. ¿Cuál fue el momento en el que le generó, dentro del proceso, que le generó mayor descontento, especialmente en relación con la valoración de las pruebas, y que pudieron haber sido, haber cambiado el destino o el sentido del fallo? Son varias etapas, Juvenal. Una, que inclusive nuestra defensa le impugnó credibilidad a José Manuel Barrera cuando él empezó su testimonio. Ese es uno de los temas. No hubo, la revisión frente a este caso. César Fontecha se sube a estrados y él renuncia a guardar silencio y efectivamente niega todo lo que José Manuel afirmó en su momento. Adicionalmente a eso, la Procuraduría, el Ministerio Público, en sus alegatos de conclusión, me saca a mí también, absuelve a Abigail León Nieves y me absuelve a mí. Sin embargo, no se han tenido en cuenta o no se tuvieron en cuenta estos alegatos de conclusión por parte de la Procuraduría. ¿Hubo elementos probatorios, documentales o testimoniales que usted considera fueron ignorados o desestimados injustamente? Sí, o sea, inclusive a nosotros nos tocó contratar a un investigador para que él pudiera meter las pruebas que la Fiscalía a bien no le pareció. Entre esos, que fue el audio del señor Rodolfo Hernández, donde acosa a César Fontecha, que todos lo conocemos, que acepte la tal fianza, y varios audios también que hubo por parte de juntas directivas de la empresa, donde se evidencia todo lo que ellos querían. Entonces, naturalmente nosotros como trabajadores de la empresa de Bucaramanga fuimos instrumentalizados. Lo que hicimos en su momento era, en nuestro deber funcional, dentro de nuestras obligaciones estaba ese tema. Donde no hubiese estado, créame, Juvenal, no lo habríamos firmado. Pero no lo vieron ellos así. La Procuraduría sí lo vio como un todo,
y falló en contra de Rodolfo Hernández. En la Procuraduría nosotros somos testigos. La Fiscalía dividió este proceso en dos fases. La primera fase hasta la contratación del consultor y la segunda fase, que fue lo que sucedió después del consultor. Naturalmente en la primera fase íbamos a entrar nosotros como trabajadores porque fuimos nosotros los que al interior de la empresa de Bucaramanga éramos quienes escogíamos ese consultor. Fuimos instrumentalizados, no sabíamos en ese momento, como decía, ellos acababan de llegar, eran nuevos y con su logo y su eslogan de lógica, ética y estética, pues ¿qué íbamos a pensar que iba a suceder en un tema de estos? Abelardo, para, digamos, validar eso que usted está diciendo, este video que le vamos a presentar a continuación tiene que ver con los alegatos de conclusión de la Procuraduría. Allí hay un testimonio de José Manuel Barrera, recordemos era el gerente de la EMAD, donde dice que usted no tenía conocimiento de todo el entramado, todo esto que ellos hicieron para darle vida a las nuevas tecnologías. Y de igual forma también está el testimonio de Luis Andelfo Trujillo, que recordemos Luis Andelfo fue uno de los que firmó el contrato de corretaje donde se incluye al hijo de Rodolfo en una coima de $100 millones para cada uno si el alcalde firmaba el contrato de Vitalogy. Entonces, si Luis Andelfo Trujillo dice que no, usted no lo conoce y José Manuel Barrera dice que él decía que usted no tenía nada que ver, que no conocía el entramado, entonces ¿cómo aparece usted sentenciado? Fue un indicio por parte del señor juez. Yo hoy día soy condenado por indicios, más no por pruebas. Pero si quiere, permítame, veamos el video y hagamos el análisis de eso que se dice aquí, en ese video que fue grabado precisamente durante los alegatos de conclusión. Doctor Oscar, procurador, puede presentar su alegato final, por favor. Gracias, señor juez. En este caso, luego de analizar la prueba practicada en juicio, el Ministerio Público solicita a su señoría que la sentencia sea... Un momento. Ya. Y absolución de Abigail León Nieves y Abelardo Durán Leiva. ¿Conoció usted al señor Rubén Enrique Amaya Vanegas? Tampoco. ¿Conoció usted al señor César Augusto Fontecha Rincón? No, tampoco. ¿Conoció usted al señor Abelardo Durán Leiva? No, señor. ¿Conoció usted a Abigail León Nieves? No, tampoco. Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves sabían o tenían conocimiento de las órdenes del alcalde de elegir como contratista a Jorge Alarcón. No sé, no vi. Bien, ahora sí, Abelardo, ¿de qué se trata? ¿Cómo este video donde dos testimonios de dos personas que, digamos, hicieron parte del entramado, dicen que usted no conocía y que no lo conocían a usted y que sabían que usted no estuvo en el entramado, ¿por qué aparece entonces usted sentenciado? El señor juez ve indicios y con indicios hoy día me están condenando, no con pruebas, porque no hay una sola prueba que efectivamente me metan a mí ahí. El señor juez determinó indicios y ahí estoy. O sea, realmente Luis Andelfo Trujillo, quien estuvo y confesó que efectivamente estaba detrás de este negocio. José Manuel Barrera es gerente de la EMAD, que también confesó y pidió principio de oportunidad. Dijo que yo no tenía conocimiento. La Procuraduría solicita absolución por parte mía, que yo no tengo nada que ver con eso. El juez que falla en contra de Rodolfo Hernández, dentro de su fallo, también me saca a mí y no me condena. Sin embargo, hoy el juez 11, el juez Juan Carlos Morales, me está condenando. ¿Con qué? Con indicios. Pero es que hay una parte que yo no puedo entender, seguramente usted en su sabiduría tampoco podrá entenderlo. Primero eso, los testimonios dicen que usted no lo conocían los del entramado ni que conocieran que usted estuvo en el proceso. Pero además de eso, digamos que
hay unos elementos importantes, ustedes fueron los que denunciaron, y son los que salgan la peor parte de la sentencia, porque ¿cuánto tiempo le dieron de cárcel a Barreras, que sí participó? 142 meses. ¿Que se traduce en cuántos años? En menos de 12 años. En menos de 12 años. Y vamos con Luis Andelfo Trujillo, ¿fue sentenciado? No, señor. Y él mismo dice que sí tuvo que ver, o sea, él mismo se echa la culpa y dice, sí, claro, es que yo estuve participando en el entramado, en el negocio. Y usted que no tuvo nada que ver, ¿a cuánto fue sentenciado? 146 meses. ¿Que se traduce a cuántos años? 12 años. Ahí está, esa es nuestra justicia. Bueno, hablemos de la relación suya con su equipo de defensa. ¿Realmente la defensa piensa usted que hizo todo lo necesario para lograr comprobar su inocencia? Sí, nosotros esperamos, pues el doctor Carlos Ortiz es quien me representa en estos momentos. Se entregaron en los alegatos de conclusión pues todos estos elementos. Ahorita en la apelación vuelve y se van a recalcar varias cosas que tal vez el señor juez 11 no tuvo la oportunidad de ver. Esperamos que ahorita en la apelación se pueda llegar a ver y el tribunal lo pueda observar y pueda determinar todo esto que hoy día estamos diciendo. Que, o sea, nosotros fuimos instrumentalizados frente a este tema y definitivamente los responsables de esto, ahí está José Manuel Barrera. Por esa misma razón él solicitó principio de oportunidad. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy juzgando yo. Él mismo solicitó principio de oportunidad y cuando alguien solicita un principio de oportunidad es porque está aceptando que estuvo en ese entramado. Ok, digamos que sintió que los medios de comunicación construyeron una narrativa en su contra que influyó en la percepción pública y judicial del caso. Sí, o sea, a nosotros desde que nos sacaron de la empresa de Bucaramanga, nos sacan de una manera terrible de la empresa de Bucaramanga, nos hacen un montaje y desde ahí pues efectivamente nos están tachando, nos tachan nuestro nombre, tanto a César Fontecha como a mí. Coincidencialmente los dos que denunciamos este caso de corrupción, coincidencialmente los dos que le cerramos el paso con un documento al interior de la empresa de Bucaramanga, a los dos coincidencialmente nos echan por la misma causa. Demandamos nosotros laboralmente y hoy día no nos están aceptando. Están diciendo que el presidente de la junta directiva de una empresa puede echar a alguien con una causa sin ser escuchado, violándole su principio de ser escuchado y su presunción de inocencia. Entonces, eso fue lo que nos tocó hoy día tanto en la justicia laboral como en la justicia penal. Bien, estamos hablando en forma exclusiva con Abelardo Durán, uno de las personas que fue responsabilizado del tema Vitalogy. La semana pasada se conoció el fallo, 5 personas fueron condenadas, entre ellos precisamente uno de los que en su momento vio que había un entramado, que fue y denunció y que ahora extrañamente sale sentenciado a 12 años, sale pagando más de los que realmente se iban a enriquecer y que iban a hacer ochas y panochas con este negocio. Pero antes de abordar los aspectos técnicos y jurídicos del caso, queremos entender cómo ha vivido usted, Abelardo, esta experiencia desde lo humano. El proceso judicial se extendió por más de 5 años con una alta exposición mediática y repercusiones familiares, sociales y profesionales. Después de una sentencia tan contundente, ¿cómo se encuentra emocional y mentalmente en este momento? No ha sido fácil, Juvenal. Yo rompo silencio realmente ahorita es por, no lo había hecho, era por cuidar a mis hijos, cuidar a mi familia, porque esa carga emocional la debe llevar es uno mismo, uno solo, nadie más. Estoy convencido que las tormentas que nos tocan a nosotros como padres, debemos proteger a nuestros hijos, que ellos no se mojen. Hoy día estoy rompiendo el silencio es por eso, porque me están condenando.
sigo creyendo en la justicia colombiana. Me toca hoy a mí, no estamos vencidos en juicio, vamos a dar la pelea y pues me tocó vivir esto, ¿no? O sea, yo inclusive tuve la oportunidad de anunciar esto en la Unidad Nacional de Protección, porque tal vez con lo que esté diciendo hoy día mi vida corra peligro y la de mi familia también. No ha sido fácil, para mí lo más difícil ha sido esto, es salvaguardar lo que piensen mis hijos, lo que piense mi familia. Mi nombre lo acabaron completamente. Yo llevaba más de 20 años en la empresa de Bucaramanga, pero hoy día me destruyeron. Soy una de las víctimas más de este tema. Uno a veces no entiende cómo esto sucede, cómo y en qué momento me pasa esto a mí. ¿Usted siente, porque hay sectores que cuando leen el fallo o leen la noticia, automáticamente sacan el dedo acusador? Ahí está el culpable, ahí está el responsable. Cuando usted pasa en la calle y la gente lo conoce, mire, ahí está Abelardo, que se fue el de Vitalogy. ¿Usted siente que está estigmatizado, que le han afectado su vida, como lo acaba de mencionar? Y siente que con esta entrevista, contando esto que por fin sale a los medios a contar, siente que la gente va a entender lo que realmente usted ha vivido y lo que no tuvo nada que ver en este entramado. Espero que la gente entienda o hacerme entender mejor de lo que yo he vivido. No ha sido fácil. Me sacaron, yo no tenía ninguna tacha en la empresa de Bucaramanga, duré más de 20 años como subgerente, estuve el último cargo como subgerente técnico. Me sacan súper mal, tenía una intención clara en el tema laboral, de cuenta todo en contra de nosotros, hoy el día el tema penal en contra de nosotros, el juzgamiento por parte de la sociedad también. Es una persecución, lo que hoy día estamos viviendo con César Fontecha es una persecución, los dos. Nos están persiguiendo. Ojalá que esto acabe y acabe pronto. Sin ponerle más sal a la herida, Abelardo, desde que se conoció la imputación en su contra, ¿cómo ha cambiado su rutina diaria, sus vínculos y su percepción con el entorno? No, mucha gente, inclusive en el tema laboral, ha sido bastante complicado. Laboralmente ha sido muy duro para nosotros en cuanto a relaciones, inclusive hasta familiares. Pierde uno hasta familia por esa razón. El juzgamiento social también. Por eso había tenido alejado a mis hijos de este tema, porque ellos no son los responsables. A mí fue el que me tocó vivir esto y yo debo asumirlo como tal. Pero es lo que más me duele. Realmente, o sea, nos han relegado. Como le decía, yo anuncié esta situación de una posible persecución y sigo ahí. Cuando emiten el sentido del fallo, que fue una audiencia que se da, ¿quién estaba con usted en ese momento? El sentido del fallo estábamos, la verdad ni mi esposa sabía, como le digo, yo me he guardado todo porque nunca pensé que me fuese a tocar. Yo pensé que yo podía soportar esta carga y no llevarla a la familia. En ese momento estábamos César Fontecha y Rubén Amaya y nuestra abogada en la defensa. Fue un golpe supremamente duro. Cuando nos dan el sentido de fallo, yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy pagando? ¿Qué hice? ¿Su esposa cómo se entera? ¿Usted va y le cuenta?
Sí, claro, cuando Llega sales usted a la casa, me imagino, después del centro y ella de le fallo. pregunta, mijo, ¿cómo le fue? Sí. ¿Cómo le transmitió esa noticia devastadora? Tengo que confesarle que le dije que si nos van a condenar. No sabía cuánto tiempo era realmente. Le dije a ella, pues para no preocuparla, obviamente, haciéndome el fuerte y decirle que pues, vamos a seguir luchando por este tema. Pues ella se cae completamente. Y le digo yo a ella, debemos proteger a nuestros hijos no se pueden enterar realmente este tema por el momento porque debemos soportarla a nosotros. No quiero llenar a mis hijos de miedos, de temores que terminan siendo de uno, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil cuando uno cree haber hecho las cosas como deben ser. En esos momentos alguien me decía, Abelardo, ¿y su buen nombre? Y yo, pues, ya mi buen nombre ya quedó en el suelo, o sea, no. He perdido tanto que ya perdí hasta el miedo, Juvenal. Pero lo que realmente en estos momentos me causa muchísima preocupación son mis hijos. Entonces, más así. Y es una sentencia con una medida intramural. Intramural. 12 años sin su familia, sin su esposa. ¿Cuánto tienen sus hijos? 18 y 13 años. Pero figúrese, cuando sus hijos más lo necesitan, está en la edad que van a entrar a la universidad, el muchacho que se va a volver ya joven. Por Dios, yo no entiendo esta circunstancia en la que los verdaderos culpables, que se declararon culpables, que asumieron su responsabilidad, vayan a pasar en casa por cárcel, mientras que usted, que fue el que tuvo el valor civil de ir a decirle a la fiscalía, está pasando esto, tú venga que recibir todo el impacto de un negociado, de un acto de corrupción en el que ustedes de hecho ayudaron a que la ciudad no perdiera plata, que la ciudad no entrara en un negocio que no se podía por factores técnicos y económicos. Ese es el gran meollo aquí. Y bueno, otro aspecto que usted mencionaba ahorita es su trayectoria. Usted comienza en la EMAD en un cargo de medio nivel y termina en un alto cargo, o sea que usted ha venido impulsándose con su hoja de vida, ha venido creciendo y llegó al cargo de subgerente técnico, ¿no? Y eso no se da de la noche a la mañana, se da porque se conoce, porque usted se entrega, porque ha trabajado y porque ha aportado. Ahora le pregunto, ¿en algún momento usted lo llamaron a decirle, venga, que hay esto para usted? Nunca, no. Mal diría yo, o sea, yo entro como supervisor de la EMAP, haciendo como jefe de facturación y después termino como subgerente técnico operativo. Como lo decía inicialmente, yo no tuve ninguna tacha al interior de la empresa de Bucaramanga. Antes, por el contrario, tuve ascensos al interior de la EMAP, duré más de 20 años y eso fue lo que recibí, ¿no? por la denuncia. Es más, que días hablábamos con César Fontecha y yo le decía que el peor error fue haber denunciado porque los realmente responsables de este entramado no están ni llamados a juicio. Nosotros los que denunciamos hoy día estamos condenados. Ese es el tema. Es más, Juvenal, le confieso, después de que yo salí de la EMAP, tuve la oportunidad con otro amigo y montamos una patente. Yo tengo una patente, una invención. Por 20 años tengo los derechos y no he sido capaz de materializarla, pero tengo los derechos de la patente, de esa investigación que hicimos. ¿Y por qué razón? Por esto mismo. Mucha gente nos hace el feo, o sea, de los que estamos ahí. Pero bueno. Bueno, normalmente como periodista nunca me involucro con los temas que plantean mis invitados, pero yo estoy involucrado.
Usted sabe que igual yo fui el primero que estuvo tras las rejas por denunciar precisamente el tema Vitalogy. Fuimos 10 días junto con la gerente de este medio y el primer día con mi hijo, que coincidencialmente estaba con nosotros, y cuando se da la captura, se da así. Entonces por eso yo estoy vinculado aquí. Pero en el transcurso de toda la investigación, Abelardo, que hicimos aquí en Corrillos, nunca estuvo el nombre referenciado de Abelardo Durán como una de las personas que estuviera involucrada en el entramado. Nunca, nunca. Estuvo Luis Andelfo, estuvo el hijo del señor Rodolfo Hernández, estuvo el señor Rodolfo, estuvo la esposa del señor Rodolfo Hernández. Y yo no los veo condenados aquí. Pero bueno, eso es un comentario que yo hago de manera personal, porque siento que aquí se buscaron chivos expiatorios para decirle a Colombia: listo, le estamos dando justicia en torno a un acto de corrupción tan grande, pero los que están pagando no son los que están o los que estuvieron detrás de todo el entramado. Pero más allá del expediente, hay una dimensión ética y humana que suele quedar fuera del debate jurídico. Queremos explorar cómo esta experiencia lo ha transformado. ¿Qué le diría a quienes lo señalan como responsable directo del escándalo Vitalogy sin haber escuchado su defensa? Que no es cierto, o sea, vamos a seguir luchando por nuestra inocencia. No me voy a quedar quieto, obviamente, con ese tema. No voy a salir corriendo porque yo no debo absolutamente nada. No he salido del país, ni tampoco pretendo salir del país. Lo que sí es claro es una persecución constante que nos están realizando a nosotros. Quisiera que efectivamente esto lo pudiera ver alguna organización internacional, que ojalá que desde la misma presidencia pueda ver realmente lo que está sucediendo acá, que ellos también tienen conocimiento de esta situación, que efectivamente lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Nosotros denunciamos y hoy día estamos siendo condenados. ¿Qué enseñanza me deja? Efectivamente, a ser mejor persona cada vez, obviamente. Trato de ser y de ser lo más amable posible con todo el mundo en que me encuentro hoy día. Dejar un granito de arena con cada una de las personas. A veces pienso que si debo continuar siendo así o no. No ha sido fácil. Vamos a continuar con el fin de demostrar nuestra inocencia. Somos inocentes y esperamos que efectivamente se logre demostrar en los estrados. Abelardo, cuando a mí se me entrega en segunda instancia la orden de que debo de bajar todo el contenido de la investigación en lo que tiene que ver con ya el negocio grande de los 30 años y el corretaje que le permitía a Luis Carlos, a Luis Andelfo y a otras personas enriquecerse con $100 millones que les iba a dejar el negocio, y del cual sabía Rodolfo Hernández. Yo hubiera podido escabullirme, digamos, de ese carcelazo bajando los contenidos. Listo, me ordenó una tutela bajarlos. Sin embargo, yo decidí que no. Decidí que no por muchas cosas. Primero, porque yo no podría ver a los ojos a mi familia, decirles que es que mentí, porque estaría diciendo que mentí con esos contenidos, cuando yo sabía que teníamos la razón. En segunda instancia, a mis estudiantes de la universidad, cómo enseñarles a ellos de que busquen la verdad, si yo por un orden de carcelazo, pues simplemente intimidándome de una vez suelto. Y tercero, el hecho de que uno en el periodismo tiene que mantener una posición, sea que el agua le tope el cuello o no. Ahora, yo no me arrepiento de haber mantenido esto, claro. Una sentencia de 10 días más una multa no es nada comparado a 12 años de cárcel, y seguramente también les habrán dado una multa económica. Sin embargo, ¿usted siente, de verdad se mantiene en su hecho de arrepentirse de haber denunciado? Lo digo, efectivamente, donde yo no hubiese denunciado, no estaría yo
estar metido en esos momentos. Uno de esos inclusive hasta estaría dentro de la empresa de Bucaramanga, no me habían echado. Entonces, si yo no denuncio... Yo hubiera comido callado, Sí, como dicen comúnmente, comer callado. O sea, me hago el desentendido, nada hubiese pasado. Habría pasado como cualquier cosa normal. Sí, es un pequeño escándalo, pero ahí quedó. No penalmente. O sea, la verdad, le confieso, el peor error en esos momentos mío, de mi vida, fue haber denunciado. En esos momentos, ¿por qué se denunció? Porque con César Fontecha creíamos que se estaba haciendo bien las cosas, que era el deber ser, el derecho de hacer las cosas, porque venían por 600.000 millones de pesos. Iban a buscar unos posibles responsables, y esos éramos nosotros. Denunciamos por eso. Entonces, eso fue lo que nos motivó a nosotros, porque venían por 600.000 millones de pesos para cobrarlos vía tarifa. Y no, o sea, creímos en ese momento que no era justo, o sea, que lo correcto era ir, vamos a la autoridad competente, denunciamos y que se investigue a fondo. Bueno, esta es la primera instancia. Todavía existe la posibilidad de que ustedes se les revise el caso, que se mire lo que no se tuvo en cuenta en la primera instancia, que ustedes puedan salir avantes. Pero ¿cómo se reconstruye la dignidad cuando se enfrenta a una condena pública, especialmente en un país donde el juicio social precede al judicial? No, es difícil. Hoy día estoy tachado, estamos tachados como corruptos, efectivamente. La sociedad hoy día nos está marginando. No estamos vencidos en juicio, también es cierto. No estamos vencidos en juicio, vamos a dar la pelea, vamos a demostrar nuestra inocencia en esta segunda oportunidad que va a tribunal. Y vamos hasta donde nos toque ir. Si nos toca ir a casación también vamos, pero vamos a demostrar nuestra inocencia. No voy a salir corriendo, yo no le debo nada a nadie. No se robó un peso. No me robó un peso, yo no me tengo por qué esconderme, todavía sigo con la cabeza en alto, con la frente en alto, y vuelvo y digo, este tema es una persecución. ¿Cuánto costaba el contrato de consultoría? 350 millones de pesos aproximadamente. Cuando no se sabía el entramado, se le alcanzó a entregar una plata al contratista. ¿Cuánto? Menos de 200 millones de pesos. Ok, o sea que gracias a esa denuncia y todos los requerimientos técnicos que ustedes llevaron a que el contrato no siguiera, ¿cuánto le ahorraron al municipio por no pagarle al señor la plata que no se le debía pagar? En cuanto a la consultoría, 150 millones de pesos aproximadamente, 120 millones de pesos no se le pagaron. Inclusive César Fontecha fue uno de los que también mandó algunos correos dejando trazabilidad donde no se podía pagar porque no se cumplía con los requisitos que él se había comprometido dar, y por esa razón no se termina pagando. Inclusive la Contraloría también estuvo ahí en la investigación y también no permitió que se terminara de cancelar el dinero. Y claro, gracias a ese escándalo, porque le decían que fírmele ese, como decía el señor alcalde, en ese entonces Rodolfo Hernández, que le firme eso, que no se pongan a darle vueltas, que ustedes los abogados lo único que hacen es ponerle palos a la rueda. Pues lógicamente ustedes, eso se dio a conocer y se da cuenta que no solamente eran los 300 y puche millones de pesos del contrato de consultoría, sino muchísima plata. Usted hablaba de los 600, ¿qué? 600.000 millones de pesos. Exacto, que debían los ciudadanos bumangueses sacar por orden tarifaria. Entonces ustedes le evitaron ese daño a la ciudad y sin embargo hoy salen a pagar los platos rotos. Pero sigamos avanzando. Ahora, ¿cuáles son los argumentos centrales por los que usted considera que el fallo fue injusto y que ahora ustedes van a presentar con más fuerza para que se tenga en cuenta en esta revisión de segunda instancia? Primero, lo que
decía inicialmente, el juez que condena a Rodolfo Hernández en el caso particular me saca a mí de ahí, o sea, él dice que no hay pruebas para poderme condenar. Luis Andelfo Trujillo, quien él acepta efectivamente su participación dentro de este entramado, él dice que no me conoce, que él no sabe quién soy yo. El testigo que lleva la Fiscalía Estrella, que es José Manuel Barrera, que él es gerente de la EMAD, que si bien es cierto mintió en muchas ocasiones, también dice que él no, dice que yo no sabía de ese entramado, y él lo dice como jurando también en ese momento. La Procuraduría también pide absolución para mí, para Abigail y para mí, pide la absolución. Y pues las pruebas que hemos llevado, que nosotros fuimos los que denunciamos este caso de corrupción, nosotros fuimos los que denunciamos. Inaudito hoy día siendo condenados. Estas son las pruebas que vamos a llevar. Y obviamente otros temas que son por parte de la misma reserva de nuestra defensa, pero inaudito. Los que denunciamos hoy día condenados. ¿Usted confía en que el sistema judicial, ese que no les dio justicia en primera instancia, pueda corregir los posibles errores cometidos de no tener en cuenta esos testimonios, de pronto algunos documentos, de pronto el interés de ustedes de que esto se revelara y puedan salir avantes? ¿Usted considera que la segunda instancia les permitiría corregir ese error? Eso esperamos nosotros, que la justicia falle en derecho, que pueda ver lo que no pudo ver el señor juez Once. Como le decía Juvenal, sigo creyendo en la justicia colombiana, no tengo otra, voy a seguir dando la cara. Me había mantenido al margen por ser respetuoso con la justicia también, por salvaguardar a mi hogar, a mi familia, pero hoy día debo dar la cara en medios para anunciar que fui yo uno de los que también denunció este caso de corrupción. Y espero que la justicia en segunda instancia pueda ver lo que no se pudo ver en esta primera. A ese señor, en vez de condenarlo, hay que hacerles un homenaje. Hay que enorgullecernos de tener funcionarios públicos como él, que vieron la existencia de un entramado, de unos actos ilícitos, de posibles hechos de corrupción, y en vez de, digamos, hacerse los de la vista gorda, decidieron salir a denunciar, y lastimosamente por hacer eso fueron vinculados, fueron echados de la peor forma de la empresa, y hoy tienen su reputación en el suelo. Ahora, Abelardo, cuando ¿ya usted le dijo a sus hijos de la situación jurídica? No. 18 años y 13, ¿no? ¿Se ha preparado para eso? ¿En algún momento piensa decirles lo que está pasando o va a esperar la segunda instancia? Bueno, Abelardo, yo lo invito para que cuando sus hijos sean... Porque la revisión no dura poco tiempo, dura un poquito. Yo esperaría que más o menos 6 meses a un año podamos tener una segunda instancia. Pero quiero que le presente este texto y este video a sus hijos diciendo de parte de quien hizo la investigación, quien sacó la primera investigación del entramado. Quiero decirles que su padre es un hombre bueno, es un hombre que hizo lo que tenía que hacer, y que infortunadamente esa es la justicia de nuestro país, y tendremos que seguir creciendo y tenemos que evolucionar con justicia más politizada que justicia en derecho. Entonces usted no tiene en ningún momento que avergonzarse, Abelardo, igual como le pasó a Jesús, que lo colgaron por decir la verdad. A nosotros, por mantenerla el orgullo de ser periodistas y mantener nuestros contenidos, nos condenan. Usted no se puede sentir avergonzado por haber hecho lo que debió hacer y que lo hizo bien, y que hoy de una u otra forma hubo en torno también justicia, porque el señor Rodolfo Hernández, el gran orquestador de esto, fue condenado también. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para quienes aún tienen dudas sobre su inocencia y para quienes creen que este caso representa una injusticia estructural?
No, efectivamente nosotros, como lo anunciamos, fuimos los que tuvimos la oportunidad de denunciar, pero por denunciar nos sacaron de la empresa de Bucaramanga, nos aislaron, nos corrieron prácticamente del área metropolitana, nos meten en este juicio y hoy día estamos siendo condenados. ¿Por qué? Por haber denunciado. En mi deber funcional tenía que firmar ese documento, fuimos instrumentalizados. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando detrás de eso. Medio nos enteramos cuando nos dimos cuenta del actuar tanto del gerente como del alcalde, de las presiones para contra nosotros. Hoy debo vivir esto, debo asumirlo con la mayor gallardía, enseñarle a mis hijos que si uno se cae, uno se tiene que volver a parar las veces que sean necesarias, con la frente en alto, porque yo no he hecho absolutamente nada. Me da tristeza, es más porque he tratado de salvaguardar obviamente de esta tormenta a mis hijos, a mi familia, para que no los toque a ellos, pero ya en estos momentos es necesario salir, y lo hago también porque mi hijo mayor se enteró de la noticia porque un vecino se la envió cuando hubo el sentido de fallo, y mi hijo me preguntó al mayor que qué era eso. Yo le dije, no, es un proceso en el que estoy, no se preocupe, no va a pasar nada, estamos peleando jurídicamente, legalmente, no estoy vencido en juicio, vamos a seguir dando la pelea frente al tema, dando la cara y colocándole el pecho al tema de la justicia. Y como se lo he dicho, Juvenal, a pesar de esto sigo creyendo en la justicia colombiana, que ahorita en la segunda instancia vean lo que no se pudo ver en la primera. Amén, que así sea. Yo espero con todo el corazón que se haga justicia. Yo sé que Dios y la justicia divina conocen de su corazón y de lo que fue su actuar, y nadie que tenga una culpabilidad viene a hablar y a expresar de la forma como usted se expresa, y siento de que en el caso de usted, en el caso de Fontecha y de Abigail, no se hizo justicia. Por el contrario, los pusieron como chivos expiatorios para mostrarlos ante el país que hubo una supuesta justicia en este entramado de corrupción, y fueron ustedes los que pagaron en los platos rotos. Pero así no puede ser. Esperamos también que el juez de primera instancia también atienda lo que fue su error, porque creo que cometió un error garrafal, porque lo que se basó fue en indicios y no en las pruebas documentales ni testimoniales que se tuvieron aquí. Abelardo, gracias por compartir su historia y sus sentimientos tras este fallo en su contra. Gracias, Juvenal, por ese espacio. Le ofrezco excusas ahí por este tema, pero bueno, muchas gracias de verdad nuevamente por el espacio y por la oportunidad de dirigirme a la misma comunidad, a Colombia, y que efectivamente coloquen los ojos en este caso. Muchas gracias. Ok, Abelardo, pero todavía del tema Vitalogy todavía falta muchísimo. Falta, por ejemplo, 1, ¿qué va a pasar con los que firmaron el corretaje? 1. 2, alrededor de, digamos, uno de los que firmaron el corretaje, Luis Andergo Trujillo, tuvo que conseguir plata que se utilizó para comprar unos apartamentos por parte de la esposa de Rodolfo Hernández en Estados Unidos, en Miami específicamente, plata que al parecer vino de un narco. Por eso la DEA está investigando. Entonces, el entramado todavía va mucho más allá. Que no nos metan los dedos a la boca. Todavía hay mucha gente que tiene que caer aquí, que son los verdaderos culpables de esta circunstancia que convirtió a Bucaramanga en una imagen de ciudad bonita a una ciudad corrupta.
y que fue todo orquestado por Rodolfo Hernández, quien se había declarado el anticorrupción. Ustedes, muchísimas gracias por habernos atendido. Diego Silva en la producción general, soy Juvenal Bolívar y nosotros vamos a seguir indagando, vamos a seguir trabajando y esperamos que la justicia llegue en el caso de Fontecha, de Abelardo y de Abigail, porque fueron, digamos, por parte del juez de primera instancia, no tuvo la capacidad para ir más allá y de poder definir que fueron ellos las víctimas, realmente los héroes, los que lograron poner en evidencia la situación que se estaba dando, y contra ello le dan la menor sentencia a quienes realmente se iban a hacer ricos con este entramado. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Reporte Especial. Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas. Reporte Especial. Conduce Jorge Liévano. Dirige Juvenal Bolívar.